Ok, voy a tocar un poco de lo que cubrimos la semana pasada como recordatorio. Y la porción de Torah fue Vayahel, que significa básicamente él reunió o él juntó. Pero quiero que noten en Éxodo 35, donde esa porción de Torah empezó, donde Torah reúne a toda la congregación y que está a punto de hacer. Está a punto de armar el tabernáculo por primera vez. En hebreo la palabra asamblea es kahal, pero lo que necesitas saber, sabemos de la Septuaginta. Lo que sucedió es que fue completo, terminado en el 132 C, y la Septuaginta se hizo para la comunidad judía en Egipto que hablaba griego, pero querían entender mejor las escrituras, por lo que la Septuaginta no se escribió para los paganos griegos, fue escrito para los judíos que sabían griego. Judíos que sabían griego, que hablaban griego. Entonces, esa palabra griega, iglesia, que es eclesia, pero en el año 132 AC no había iglesias. Entonces, y esa palabra ha sido escrita 70 veces en la Septuaginta. Entonces, ¿habrían iglesias en el 132 a.C.? No. Aquí es donde empieza el problema con las traducciones a otros idiomas. Miremos la Reina Valera, Hechos 7:38. Este es aquel que está en la iglesia en el desierto. Y aquí vayamos, aquí está Moisés en el monte de Sinaí, y ahí se menciona iglesia, pero en realidad no es una iglesia. Pero en otra traducción se ve, este es el que estaba en la asamblea en el desierto. Entonces, ustedes saben que los medios de comunicación son parciales, toman lados. Y también a los traductores querían crear algo diferente a la sinagoga, por eso lo tradujeron como iglesia, la palabra eclesia como iglesia. La palabra griega sinagoga es una sinagoge. En el libro de Santiago, que en realidad su nombre era Jacob. Dice, si uno de ustedes entra a su asamblea con el anillo de oro, ropa rica, ¿recuerdan esa palabra? Esa palabra es sunagage. No vamos a traducirla como sunagage, como sinagoga. No queremos que se entere que se están reuniendo en una sinagoga. Vamos a ponerlo como asamblea. Pero en el libro de Apocalipsis van a poner la sinagoga de Satanás. Esta palabra también es sunagage. ¿Y por qué no le hicieron la asamblea? Querían asociar a la sinagoga con Satanás, convenientemente. Eclesia, en Hechos 19, cuando están adorando a la diosa Diana por 2 horas, y dice, al final luego despiden a la asamblea. Pero la palabra es eclesia, iglesia. Entonces no podemos poner que dice que la iglesia está haciendo eso, porque van a creer que la iglesia lo está haciendo. Entonces lo vamos a traducir en la forma correcta, que es asamblea. Entonces van a ver un gran sesgo en las escrituras. Acá tenemos un estadio de fútbol. Esto es una asamblea. Esto es una iglesia y una sinagoga. Eso es lo que es. Todos eran sinónimos, pero sin embargo hemos creado opuestos significados entre sinagoga e iglesia. Pero en realidad todos ellos eran una asamblea, gente que se reunía. Ahora, en Hechos 19:35 dice, cuando el escribano hubo callado la multitud, ¿dónde estamos? Aquí estará. Aquí por eso necesitamos tener una mejor comprensión de los textos. En Romanos 10:8, donde dice, lo anterior fue Hechos 19:35-41, ahora estamos Romanos 10:4. Acá está hablando, porque Cristo es el fin de la ley, está hablando de el final de la meta.
Entonces, miren, la siguiente traducción dice, porque el Mesías es la meta de la Torah. Entonces, uno está diciendo que la ley ahí termina, no va, ya ha sido eliminada, pero en el otro ese es el punto que indica a la meta. Depende de cómo lo veas. Miremos nuestra porción de Torah de hoy día, Pekudí. ¿Y qué significa eso? Conteo. Muchos de ustedes no han visto eso. Ahí va, corriendo con dinero. Hay alguien que está corriendo con el dinero. ¿Y qué sucede? Escucha en Éxodo 38, 21. Dice, esta es la suma, y acá viene la palabra pekudi, o el conteo de los materiales del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio fueron enumerados conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y ustedes saben que debemos de rendir cuentas. Ustedes saben que muchas personas no les gusta rendir cuentas. Pero como se sabe que había mucho dinero que se estaba manejando para la construcción del tabernáculo, todo el oro, toda la plata, y Dios nos está diciendo que vamos a tener que dar cuenta por todo lo. Y miremos en esos 28, 38, 24, todo el oro empleado en la obra, toda la obra santuario, cual fue oro, ofrenda de 29 talentos, 730 ciclos según el ciclo del santuario. Luego habían los 100 talentos para fundir las bases del santuario, bases del velo, 100 talentos, 100 bases por los 100 talentos, y continuó. En Números 12:7 dice, no, así mi siervo Moisés en toda mi casa de las fiestas. Y lo que sucede es que muchas personas están acusando a Moisés de malversación de fondos. Y por eso que se está haciendo esta contabilidad. Sabemos que en Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Hay un día de juicio final y cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta. ¿Y de qué vamos a tener que dar cuenta? Acerca de cómo hemos gastado los fondos que Él nos dio. Y va a decir, ¿qué hiciste? ¿En qué gastaste todo el dinero que te di? Así como cualquier jefe. Si tú le das dinero a alguien para que haga algo y si no lo usa para lo que se suponía que debía ser, van a haber problemas. Lucas 16:10-11 dice, Él es fiel en lo poco, también será fiel en mucho. El que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Se dan cuenta? Este es un campo de entrenamiento. Nuestras vidas son un campo de entrenamiento para ver cómo gastamos nuestro dinero, porque gastamos nuestro dinero en nuestras prioridades. Acá hay algo que es asombroso. Miremos en Mateo 25, versículos 14 y 15. Está hablando del reino de los cielos y dice, es como un hombre que va a otro país o a un país lejano, que llevó sus propios sirvientes y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro cada uno según su capacidad. ¿Y qué hizo? Empezó su viaje. Cuando estamos hablando de talentos, está hablando de finanzas, así como en el Antiguo Testamento. Entonces, todos tienen finanzas y él continúa en un viaje muy largo. Entonces, el Mesías también fue en un viaje largo. Han pasado 2000 años, pero va a regresar así y le vamos a tener que dar cuenta de cómo gastamos nuestros fondos, sus fondos de él. Ahora, miremos a Mateo 20. 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros de su villa. Ustedes saben, esas personas que trabajaron solo por una hora, otros por solo una hora, y unos una cantidad final, y esa escritura, y todos fueron pagados la misma cantidad. ¿Dónde estamos? Ok. Mateo 20, 10, 11, acaba de leerla.
¿Quién era el buen hombre de la casa? Yeshua, Dios. ¿Quién es el que se fue en un viaje largo? Yeshua, Jesús, ¿cierto? Entonces, ahora voy a compartir con ustedes algo que es increíble. ¿Sabías que los proverbios es también un libro profético? Vayamos a Proverbios capítulo 7. Acabamos de ver cómo Yeshua es el buen hombre de la casa, que fue un viaje largo. Y miremos a Proverbios 7, versículos 7 al 10. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa a la tarde del día, ya que oscurecía una tiniebla en la noche, y aquí una mujer le sale al encuentro con atavio ramera. Está hablando aquí de tribulación. Esta es la prostituta de la revelación. La tribulación se conoce como una noche oscura, triste, es en el crepúsculo, es al anochecer. Todo esto es profético acerca de los últimos días. Lo que nos lleva a otro punto que vamos a mencionar, no solo cómo gastar nuestro dinero, pero también cómo gastamos nuestro tiempo. ¿Qué está haciendo este idiota sentado en una esquina cuando no se supone que debe estar ahí? Miremos en Efesios 5, 15 al 16. Por tanto, tengan cuidado cómo anda, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. No tiene nada que ver con ricos o pobres. Muchos tienen que ver todos tienen la misma cantidad de tiempo. Igual que la viuda dio lo mismo a los ricos, lo mismo la gente parece que no tener tiempo. Todos tienen tiempo, pero cuando tienes tiempo, ¿en qué lo pasas? ¿En qué lo gastas? Mateo 20, 10 a la 11 otra vez. Ok, y viendo también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno denario. ¿Dónde estamos? Mateo 25, 14, 15. Proverbios 7, 18 al 20. Miremos la profecía que hay aquí. Ven, le dice la prostituta, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un viaje largo, ha sacado el dinero, el saco de dinero se llevó a su mano y el día señalado volver a su casa. Aún Satanás sabe el día que ha sido señalado, el día señalado. Esta es una parábola, esta es una profecía. Es como el Señor va a regresar en el día indicado, señalado. Pero adivina lo que es increíble. En la traducción judía al inglés, miren el mismo verso. Dice, está llevando una bolsa de dinero con él y volverá a la casa en la luna llena. Esa es la traducción correcta. Y la luna llena es el tiempo señalado. ¿Por qué crees que en Zacarías 14 todas las naciones tienen que guardar la fiesta de tabernáculos? Y si no guardan la fiesta de tabernáculos, les cae la plaga, le va a caer, no van a recibir lluvia, porque la fiesta de tabernáculos es en una luna llena. Y adivinen qué. ¿Cuál es la palabra hebrea para la luna llena? Es la misma palabra hebrea para trono. Por eso vienen a él en su trono en la luna llena. Es la palabra hebrea que se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Y la razón por la que guardamos la fiesta de los tabernáculos es porque todas las fiestas fueron ensayos generales de lo que va a venir, lo que está por venir. Por eso él murió en la Pascua, fue sepultado en los panes sin levadura, resucitó durante las primicias. Y adivinen qué, Pentecostés no comenzó en Hechos de Judíos, sino que había estado sucediendo por más de 1500 años. Los judíos fueron los primeros pentecostales y hasta el día de hoy ellos mantienen el Pentecostés. Los judíos siempre han guardado Shavuot. La palabra hebrea convocación es mikara, que significa ensayo general. Ellos mataron en la Pascua al Cordero. Entonces, 1500 años más tarde, Yeshua moriría a las 3 de la tarde en la Pascua. Luego lo enterraron en panes de levadura, Shavuot, resucitó. Bueno.
en la hora del momento de sacrificio. Entonces, el Señor cumplió la fiesta primavera hasta el día de su primera venida y cumplirá la fiesta del otoño hasta el día en que su segunda venida. Y si no estás en el calendario de Dios, no estarás al tanto de los tiempos y las estaciones. Por eso es tan importante. Por eso tenemos este calendario que conecta el calendario hebreo con nuestro calendario. Entonces vamos a tener que dar cuenta de nuestras finanzas, vamos a tener cuenta de cómo hemos gastado nuestro tiempo y también de nuestra forma de hablar, de nuestras palabras. Este es un versículo aterrador. Mateo 12, 36, 37. Yo les digo, de toda palabra vana que hablemos los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Cuándo nosotros estamos ansiosos para dar cuenta de lo que gastamos y cómo gastamos nuestro dinero, cómo usamos nuestro tiempo y todo lo que hemos dicho? Por eso es hora de arrepentirnos. Tú quieres caer sobre la roca antes de que la roca caiga sobre ti. Vayamos a Éxodo 40, verso 16. Esto es muy emocionante. Es el último capítulo del libro de Éxodo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Esto es donde la gloria cae sobre el tabernáculo. Mire, Éxodo 40, 16. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Verso 17. Y el primer mes del año segundo, el primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Eso no es enero primero. Cuando está hablando del primer día del primer mes, ¿de qué día está hablando? Nisan 1. Ahora, si quieres saber quiénes que están casados celebran su aniversario. Espero que todos, o si no, estarás muerto. Entonces, ¿cómo cree que debemos celebrar el aniversario de que la gloria de Dios cayó sobre la tierra? Mucho tiempo, 3.500 años. Bueno, adivina, que es abril 2 de este año. El 2 de abril de este año, y adivina qué, es un Shabbat. Abril 2 es el mismo día, el aniversario en que la gloria de Dios cayó sobre el tabernáculo de Moisés. ¡Wow! Me parece que esto es increíble. Vamos a Éxodo 40, 19. Y extendió la tinta sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Dios. Verso 21. Luego metió el arca al tabernáculo, puso el velo por la cortina y cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Verso 23. Puso el pan como delante del Señor, igual como el Señor había mandado. 25. Encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado. Estamos viendo el patrón que hay aquí. Si queremos que la gloria del Señor caiga, tenemos que hacerla de acuerdo a como Él nos dice. Y aquí vamos. Éxodo 40, 34, 35. La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Ok, un minuto. Pensé que el tabernáculo fue creado para que podamos entrar, para que pudiéramos entrar. Entonces, ¿cómo es que Moisés no podía entrar? La próxima semana comenzaremos el libro de Levítico. Cuando el Señor está llamando a Moisés, ¿cómo puede acercarse? Acá hay algo que muchas personas no entienden. Cuando mencionamos los 5 libros de la Biblia, decimos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, pero esos no son los nombres en las Biblias judías. Ellos usan una palabra hebrea que se encuentra en el primer versículo. Por ejemplo, en lugar de Génesis, dicen que Bereshit, que significa en inglés en el principio. Así que la primera palabra de la hoja es Bereshit, es como se llama el primer libro.
Entonces, el nombre de del primer libro es en el principio. Éxodo lo llaman Shemot. Shemot significa, estos son los nombres. Cuando pensamos en esto, pensamos en personas que están saliendo. Cuando los judíos piensan en ese libro, están pensando en el nombre de las personas que están saliendo, más personal. Luego viene Levítico, que en el hebreo es Vayikra, que significa el Señor llamó a Moisés. Luego tienes números en hebreo que es Bamidbar, que significa en el desierto. Y luego tienes Deuteronomio en hebreo, es Devarim, que significa, estas son las palabras. Entonces, cuando mencionan los primeros 5 libros, están diciendo, en el principio, estos son los nombres que el Señor llamó en el desierto y estas son sus palabras. Es toda una forma completamente diferente de mirar a los primeros 5 libros. Acá hay algo que también es muy asombroso. Al final de la creación, Dios creó el jardín de Edén, un espacio creado específicamente para los seres humanos para que podamos sobrevivir y prosperar. Y debería de ser un espacio compartido para Dios. La rebelión del hombre, Adán y Eva, arruinaron ese lugar. Esta vez el hombre tiene la oportunidad de recrear un espacio compartido, adecuado para Dios y para nosotros. Y es nuestra responsabilidad ahora construir un espacio compartido que funcione tanto para Dios y para el hombre. Vemos claramente por qué los versos finales del Éxodo se hicieron eco de los versos finales de Génesis, el relato de la creación. Pero acá hay algo que me impactó el otro día. La presencia de Dios en el jardín de Edén no impidió que Adán se rebelara. La presencia de Dios en el templo de Salomón no impidió que Salomón e Israel se rebelara. La presencia de Dios en la tierra durante el reinado milenario no evitará que la humanidad al final se rebele. Entonces mucha gente, cuando yo vaya al cielo, todo va a ser bueno, eso va a ser una utopía. Bueno, adivinen qué. El potencial del pecado aún va a continuar. Sucedió cuando Satanás cayó. Y Satanás inclusive cayó. Él estaba en un lugar perfecto y aún así la malogró todo. Después, primeramente, Satanás no nos va a tentar. Segundo, vamos a tener un cuerpo que ese cuerpo como el que tenemos ahora, que decae. En Isaías 66, 22 al 24, no lo tenemos. Que no está en sus notas. Se los leeré. Lo he agregado. Pero déjeme terminar diciendo esto. El tiempo de 7,000 años del plan de Dios. ¿Por qué Dios le dio al hombre 7,000 años? La razón fue para que pudiéramos aprender de la historia antes de los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios debe de tener una salida porque tiene su albedrío. Entonces Dios, a través de su justicia y su misericordia, debe de no permitir que no quiere que ese asunto con Satanás suceda otra vez. Entonces en Isaías 63, 22, 24, anótenlo. Mira lo que dice. Porque los nuevos cielos y la nueva tierra que haré, está hablando del futuro a partir de ahora. Permanecerá ante mí, dice el Señor, y le dice a David e Israel, así permanecerá tus cimientos, tu nombre. Y dice que pasará de una luna nueva a otra. Parece que van a estar guardando el calendario bíblico. Y de un sábado a otro, todavía van a estar guardando el Shabbat. En otras palabras, cada semana y cada mes toda carne vendrá a adorar delante de mí, dice el Señor. Van a salir a ver los cadáveres de aquellos que han rebelado contra mí, por su gusano no morirá y el fuego no se apagará, será confinado. Ok, todo el mundo tiene temor de ir al infierno. Ok, no voy a hacer eso.
Pero tenemos libre albedrío. Pero debes de entender, aunque la gente piensa que en el cielo no va a haber pecado, no habrá pecado, pero primero vamos a tener libre albedrío, pero también vamos a tener un nuevo cuerpo, no seremos tentados y habrá algo para nosotros para mirar, para recordar que no debemos rebelarnos. Esto es fascinante. Entonces vamos a la Haftorah, que es la sección de profetas que se relaciona a la porción de Torah. Y vamos a mirar la dedicación del templo de Salomón. Acá vamos a ver la dedicación del tabernáculo y ahora vamos a ver la de Salomón. Entonces, no debería llamarse el templo de Salomón. Es como, no es el templo de Dios, es el templo de Salomón. No debe de ser así. Y dice, entonces David le dio a Salomón, su hijo, el patrón para las puertas de Salomón. Salomón no tenía nada que ver con el templo. David recibió todo por el Espíritu y se lo dio a Salomón. Salomón tuvo todos estos obreros construyéndolo. Entonces David le dio a Salomón el patrón a los planos del pórtico de la casa, de los tesoros de la cámara superior, de los salones interiores, del lugar propiciatorio y el patrón de todo lo que David por el espíritu, los atrios, las casas, señor, las cámaras, los tesoros de la casa de Dios, todas las cosas dedicadas. Y miren lo que sucede en la primera de Reyes 5:13. El rey Salomón impuso una leva y a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Verso 15, tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Wow, empiecen a añadir todo esto. Primera de Reyes 8:5-6. El rey Salomón y toda la congregación de la Israel que a él se había juntado, esta asamblea, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas, bueyes por la multitud. No se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar y en el oráculo de la casa en el lugar santísimo debajo de las salas de los querubines. Lo que es sorprendente, la mayoría de ustedes saben que no tengo una buena opinión de Salomón. Y no tengo los versos para eso, pero ¿cuántas novias quieren ser superadas por alguien más? Esta es la dedicación del templo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Salomón habla de cómo ofreció todos estos miles y miles de ovejas, porque él lo hizo sobre de sí mismo, acerca de él, porque el altar en el templo era demasiado pequeño, así que Salomón tenía que hacer la ofrenda en la corte de las mujeres para que todos me miren a mí, algo así. Entonces, donde dice Primera de Reyes 8, 10 al 11, primeramente, Primera de Reyes 8, 7 al 8. Quiero mostrarles algo que está desordenado en los medios y la mayoría no lo entiende. Dice, porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, e hicieron salir las varas que las cabezas de las varas que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. Entonces, las varas estaban de esta forma, así es como fue hecho. Por eso que las varas sobresalían del velo. Las varas estaban de esa manera. Si las varas hubieran estado en otra dirección, tienes que saltar sobre las varas para llegar al lugar para transportarlos, porque no los puedes deslizarse, no tenía paredes. Los postes estaban verticales para que los puedas sacar, para que los muevan, para que los levanten y los saquen de frente. Otra vez, no hay un gran punto teológico, tanto como es la gente que quiere autenticidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que cuando alguien está realmente interesado en sí mismo, cuál es su idioma? Yo, para mí. Salomón era el hombre más narcisista en toda la historia. Mira, en Primera de Reyes 8:13, he edificado casa. Esto está
en la oración dedicatoria cuando está dedicando el templo. Dice, te construí una casa. Bueno, ¿y qué tal los 300,000 personas que trabajaron? ¿Quiénes de ustedes han tenido un jefe que toma todo el crédito por tu trabajo? Ve, aquí está, ciertamente construir una casa para ti. El verso 20, cumplió su palabra en que habla, levantado en la habitación de David y para sentarme en el trono como el Señor. Y le he concedido... Ok. Verso 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra los enemigos por el camino que tú los enviaras y oraran al Señor hacia la ciudad. Y luego 48. Y si convirtieran a ti todo su corazón y toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiera llevado cautivos, y oraría a ti hacia tu tierra, y tú diste a tus padres hacia la ciudad y la casa que yo he edificado, igual como decía en el 44, hacia la casa que yo edifiqué. Luego vamos a Eclesiastes 2, 4 al 9. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con los árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganado, vacas, ovejas, todo lo que procedían a Jerusalén. Reuní también plata, oro, proveí de cantores y me agrandecí. Esto suena muy narcisista. Está hablando de todas las casas hermosas que ha construido y como las manadas de rebaños, como ha multiplicado su oro y plata. Pero miren lo que Dios había escrito 4 años antes. Dios le estaba advirtiendo cuando tengan un rey que tenga cuidado, porque Deuteronomio 8, 11 al 14. Cuídense de no olvidar al Señor su Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, que yo ordeno, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, hayas construido buenas casas y habitaciones, y cuando tus vacas y ovejas se multipliquen, tus platas de oro se multipliquen, todo lo que tengas que multiplique, entonces tu corazón se organizará. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. ¡Wow! Esto es lo que le sucedió a Salomón. Fue el mayor tonto de la Biblia. Muchos dicen que, wow, si yo tuviera dinero, si no tengo dinero, si tuviera poder, o si no tengo poder, tuviera fama. Salomón tenía todo el dinero, todo el poder, toda la fama, y lo que podría haber hecho por Dios, él destruyó todo lo que Dios le había dado al reino, porque pensó que todo se trataba acerca de sí mismo, de él. Miremos Deuteronomio 17, 16 al 20. Dios le dice que no multiplique caballos. Y eso es lo que hizo Salomón. Y luego dice, ni hará el pueblo que vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverá usted de ese camino. Usted sabe que Salomón tenía un comerciante de armas que vendía armamento al enemigo. Y acá dice específicamente cuando regresó a Egipto, compró los carros y caballos que eran los tanques modernos, ¿no? Y se los vendieron a las amalecitas y a los amoritas. Se fue en contra de Dios a Egipto, compró caballos y los vendió al enemigo. Mira esto. No multiplicarás, tampoco tendrá muchas mujeres, ni tampoco oro ni plata. ¿Y cómo hizo eso? Y tendrá consigo, y cuando te sientes en el trono de tu reino, escribirás para sí una copia de esta ley, un libro en presencia de los sacerdotes levitas, para que no vaya a cambiar ninguna jota o una tilde. Tendrás consigo, la leerá todos los días de tu vida para que aprendas a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y se desvíe del mandamiento de la derecha de la izquierda. Pero adivinen que su corazón estaba por sobre todos sus hermanos. Eso es lo que es muy triste. Hay algunos políticos que piensan que están por encima de la ley hoy en día. Entonces Salomón era
sin responsabilidad. Por eso que estamos mirando a todos estos líderes que no dan cuentas, no rinden cuentas. Y ahora tengo que apurarme. A Primera de Reyes 11, 5 al 8, porque Salomón siguió a Astorat, la diosa de Sidonías, de Milcón, la abominación de los amonitas. Salomón hizo malo ante los ojos de Dios, no siguió la palabra del Señor. Entonces edificó Salomón alto a Quemos, abominación de los Moabs, en el monte. Ese es en el monte de los olivos. Y para Molec y abominación de los hijos de Amón. Eso significa que Salomón fue el primero a implementar el sacrificio de los niños en Israel. Porque Molec fue el dios de los moabitas y los amonitas y sacrificaban a sus hijos. De aquí y vemos que Salomón le construyó un altar en el monte de los olivos y sacrificaron. Su primer hijo, su primogénito, él sacrificó. Por eso en 1 Corintios 9:11, el Señor estaba enojado porque su corazón se había alejado. Ok. 1 Corintios no la encontré. ¿Dónde está? Entonces Dios le arrancó el diente y dijo que no siguiera otros dioses porque no guardó. Recuerda como Moisés hizo, como Dios lo mandó, Dios lo mandó. Salomón decía, yo voy a hacer lo que Dios dijo que no debo de hacer, voy a hacer lo que yo quiera. Y mucho como he hecho eso y no he guardado mi pacto, mis estatutos, te he quitado el reino de ti, se lo dará a tu siervo. Eso es lo que se dice. Levíticos 21 al 2. El Señor le dijo a Moisés, dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas, los extranjeros que residan en Israel y entregue a alguno de sus hijos a Molec, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Entonces Salomón debió de haber sido asesinado, apedrado, pero la gente cerró los ojos y le permitió al rey decir lo que quisiera. Verso 4, pues si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a este hombre cuando entrega a alguno de sus hijos a Molec y no le da muerte. En otras palabras, va a estar muy feo. Y aquí, nosotros como pueblo en Estados Unidos, elegimos a nuestros líderes y le permitimos seguir sin rendir cuentas, estamos trayendo problemas sobre nosotros mismos. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a proclamar lo que proclamamos al final de cada libro, porque estamos terminando el libro de Éxodo. Y algo que quiero leer que es muy interesante. En Génesis 1, 2 al 4 habla que la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Y por qué es eso? Si vemos en el Salmo 119, 130, dice, la explosión de tus palabras imparte luz. Apenas el Señor abre la boca y habla, imparte luz. Entonces vamos a decir esto en hebreo y luego en inglés. Chazak, chazak, venid chesek. Sé fuerte, fortalezcámonos. Amén. Abinime quien el Padre Señor, te damos muchas gracias porque en estos últimos días lo que podemos decir es que seamos fuertes, seamos fortalecidos uno por el otro. Te agradecemos, Señor, por los que están todos en los Estados Unidos, los que están localmente en los edificios, todos los que están en el mundo, que ayudan a llevar a la luz de tu Torah a todas las naciones del mundo. Te damos muchas gracias por los que están dando ofrendas, diezmos para construir tu reino, porque se trata de nosotros, es para tu reino, se trata de ti. Te damos muchas gracias. Juntos, bendito eres tu Señor Dios, creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo completo de tu palabra viva por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro.
Amén. Vamos a retornar a la parte donde nos quedamos la semana pasada. Cortamos nuestro servicio porque tuvimos al maravilloso David Necropman. Espero que hayan disfrutado y también de su libro. En sus notas, como verán, dice HHBNT, esa traducción es la Biblia que se llama Herencia Hebrea, Nuevo Testamento. La tenemos en nuestra iglesia también, en nuestra biblioteca, librería, si pueden obtenerla. Entonces veremos Gálatas 2, 14, 16, lo que me recordé. Tenemos aquí, en este mapa se ve la vida y las aventuras de Shalia Shaul. ¿Quién es Shalia Shaul? Es el apóstol Pablo. Cuando vemos Turquía, quiero que piense que es Galacia. Entonces, cuando leemos el libro de Gálatas, tenemos que ir al libro de Hechos para conectar lo que está sucediendo. Hemos estado hablando la semana pasada, todo el mes pasado. Y dice, pero cuando se da cuenta, se está refiriendo a Pedro, que está siendo hipócrita. Dice, cuando no eran conquistados, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro, a Cefás. ¿Se imagina? Aquí está Pablo que le está llamando la atención a Pedro. Delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, sabroso, no, Pedro todavía era judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificada por las obras de la ley. ¿Qué? Se está refiriendo a los judíos y a los gentiles. Ellos sabían que los judíos no eran justificados por las obras de Torah. Los judíos han sabido toda la vida esto. Muchos cristianos piensan que están justificados por las obras de la ley, pero eso no es cierto. Ellos sabían que no era. Sino mediante la fe en el ungido Yeshua. También nosotros hemos creído en el ungido para que seamos justificados por la fe en el ungido, no por las obras de la Torá, de la ley, pues porque por las obras de la ley nadie será justificado. Eso no es los judíos nunca sabían que ellos nunca habían sido, ellos sabían que no eran justificados con la ley de la Torá. Entonces, está hablando aquí que Pablo y Pedro y Pablo eran judíos. Habían pasado 14 años y todos los apóstoles seguían siendo judíos y solo querían ir al pueblo judío. Este fue el problema. El verso que les mostré la semana pasada, Pedro, Santiago y Juan va y le dijo a Pablo, cuando los invitaban a las naciones, los apóstoles pensaban solamente en los judíos que estaban en otras naciones, no a los gentiles, no a las naciones. Por eso que Dios trajo a Pablo. Los apóstoles y los discípulos nunca hubiesen ido a los no judíos. Ellos pensaban en los judíos que estaban en otras naciones. Entonces, genial, tomamos cuidado nosotros nos ocupamos de los circuncidados y tú habla con las otras personas, le dijeron a Pablo. Entonces, ellos, todos los apóstoles seguían siendo judíos y solo querían ir al pueblo judío. Pablo debería haber sido el primer papa. Los temerosos de Dios se reunían en la sinagoga, aún 20 años después de que el Mesías vino. Entonces, cuando Pablo dijo que a través de la ley él murió a la ley, está diciendo que se dio cuenta de cuán inadecuado era, incluso aún siendo judío observador de la Torah. Se dio cuenta de que ni siquiera él podía confiar en ser judío y seguir la Torah. Entonces, por ejemplo, si yo soy católico, yo nací católico, así que no importa lo que empieza, soy católico, así que estoy dentro. Pero cuando fui a Jordania
como les conté antes, teníamos que cambiar un guía de israelí a un jordáneo. Y ellos, los cristianos, ellos son católicos. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo has sido católico? ¿Has sido cristiano? Y él dice, yo he nacido cristiano. Todas mis generaciones son cristianos. Ok, no entiendes, no importa, sigamos adelante. Entonces Pablo está diciendo, ser judío no es de lo que se trata. No tienes que tratar de ser judío. Y adivina qué. No son salvos por obras, nunca pensaron que fueron salvos por obras. Quiero darles un ejemplo de los Boy Scouts. Por decir que estás en los Boy Scouts o los Girl Scouts, te unes y te dicen que construyes un cohete, el modelo de un cohete. Y el niño del vecino, eso se ve divertido. Yo también quiero construir un modelo de un cohete y voy a comprar y lo vamos a construirlo juntos. Y los dos construyen el cohete. Ahora, el niño que construyó el cohete, que vive al que es el vecino, ¿va a recibir la insignia de mérito? No, porque él no está en los Boy Scouts. Ahora, este niño que estaba construyendo el cohete de los Boy Scouts, ¿tenía que construir el cohete para entrar a los Boy Scouts? No, no tenía, porque ya era de los Boy Scouts. Entonces, las instrucciones de Dios es para los hijos que ya son creyendo. Entonces, para que las obras de la ley conviertan... ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si preparo hamburguesas en mi casa, no puedo obligar que McDonald's me contrate. ¿Tiene sentido eso? Dios nos ha dado instrucciones, igual que no le dices al niño del vecino, al hijo del vecino que te corte el césped. Tú le dices a tu propio hijo. Si el hijo del vecino viene de propio su corazón, viene y te corta el gras, entonces no significa que se convierta en tu hijo. Entonces, Dios nos está diciendo que hagamos este trabajo porque hay trabajo que necesita hacerse. No es para que seamos salvos. En Gálatas 6, 13, 15. Porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley. ¿Cuántos de ustedes han pecado? No. No han pecado. Entonces, así, aunque son judíos y están circuncidados, no siempre siguen la Torah. Por eso que tenía la ofrenda del pecado y la ofrenda que hacía, porque no siempre obedecía. Y luego dice, ahora sí, están circuncidados para que hacen la gloria de su carne. Tengo un amigo que se mudó a Sudáfrica, Richard Schultz. Él tenía un ministerio en la prisión y venía para acá y trataba de traer a la gente de los prisioneros al Señor. Estaba tan molesto a los otros creyentes que intentaba obtener los presos que se convirtieron en cristianos, porque le decía, tienes que hacer unas palabras mágicas, darle 3 vueltas y todo esto saca. Y ya está haciendo. Y descartaba el aspecto de evangelizarlos. Entonces, aquí está diciendo, ¿para qué vas a tener judaísmo, convertirte al judaísmo, como tener otro trofeo o algo así? Entonces, ¿dónde estamos? Pero ellos desean ser circuncidados. ¿Dónde está? Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado. Para mí no hay... y yo para el mundo, porque ni la circuncisión ni nada de la circuncisión, sino la nueva creación. Entonces se trata de que el corazón sea circuncidado, que es lo más importante. Ahora, ¿quién ha escuchado de los judaizantes? ¿Qué es un judaizante? Judaizante. Durante los días de Pablo había tres facciones. La fiesta de circuncisión, se decía. No, la fiesta no, el grupo de la circuncisión. No sé si era demócratas o republicanos. Los gentiles, lo que decían, los gentiles tienen que convertirse en judíos o estar bajo la ley
a través de la circuncisión. No les podría importar si seguían la Torah. Ellos solo querían asegurarse de que tú eres circuncidado y ahora puedes pecar todo lo que quieras. Es como hoy en día la gente dice Jesús, Jesús, Jesús 3 veces y ahora eres salvo y puedes actuar sin ley porque eres salvo. Eso es lo que ellos creen. Es también muestra lo que al igual que los predicadores. Okay. Esto es también lo que hizo la iglesia en la Edad Media, obligando a los judíos a ser bautizados para convertirse en cristianos o enfrentar la muerte, la facción del bautismo. Luego vienen los asimilacionistas. Los gentiles necesitaban adoptar todas las costumbres y tradiciones judías. Al igual que la iglesia le dice a los judíos conversos que deben abandonar las fiestas bíblicas y aceptar las cristianas. Ven ambos lados. ¿Por qué? Porque somos humanos. Luego tenemos los legalistas. Ellos pervirtieron la Torah en un sistema legalista sin tener en cuenta la condición del corazón, queriendo que ambos fueran circuncidados y asimilados. La iglesia también ha creado su forma de legalismo. Entonces tenemos que entender que básicamente cuando le estamos apuntando el dedo a alguien es porque lo estamos reconociendo nosotros mismos, así como sabemos, y eso es como sucede a menudo. Bueno, hoy en día los creyentes judíos tienen que luchar contra esas tres cosas desde la perspectiva cristiana y los llaman los gentilizadores. Y quieren que los judíos tienen que convertirse al cristianismo. Los judíos deben ser bautizados a menudo, aunque no conozcan a Yeshua, y tienen que adoptar la cultura de los gentiles. Muchos no se dan cuenta, pero en los años 1500, en la época de Martín Lutero, literalmente se atrapaban los judíos leyendo la Torah. Se llevaban a todos los judíos, hombres, mujeres y niños, y los arrojaban en la sinagoga, les prendían en fuego quemándolos hasta la muerte, mientras que los cristianos marchaban cantando alrededor. En Cristo creemos. Entonces debemos de terminar judaizando, pero también debemos dejar de gentilizarlos. Gentiles, ya. Entonces, en Gálatas 2:20-21 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino Cristo que vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe y en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en verano. Entonces, ¿quién sabe si tú has sido nacido de nuevo, se convierte en algo personal, porque Dios no quiere religión, Él odia la religión, lo que Él quiere es relación. Gálatas 3:1-7. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo de las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, habían comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne, han padecido tantas cosas vanas. Sí, es que en realidad fue en vano aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley y por oír con fe. Así, Abraham, que creyó a Dios y le fue contado como justicia, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No está diciendo, aquí está diciendo los que son de fe, o sea que si estás mostrando algo, o sea que estás haciendo algo. Por eso que Jesús dice mira el fruto del árbol, porque si no das fruto, tienes que cortar el árbol. Génesis 22:18. Dios le dice a Abraham, en tu simiente será bendecido todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido, ¿qué? Mi voz. Oh cielo, ahí está esa obediencia. Era más que fe, era obediencia. Tenía fe. Dice, me dice que sacrifica a Isaac. Bueno, yo creo que lo vas a resucitar de los muertos.
Así que él obedeció y actuó en ello. Gálatas 3, 8, 9. La Escritura, previendo que Dios justificara a los gentiles por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí este es un evangelio donde dice, en ti serán benditas todas las naciones. Estos son los judíos, así que los que son de fe son bendecidos como Abraham el creyente. Por eso es que en Romanos 8, 14 y 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son tales, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de la adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando tus hijos te obedecen, no para ser uno de tus hijos, sino que te obedecen porque son tus hijos, y cuando lloramos, Abba Padre, y Él nos responde, dice, por favor, ¿haces esto? Piénsalo. ¿Qué harías si eres un adolescente? Tienes a un adolescente y le pides, quiero que hagas eso. No quiero, no te voy a obedecer porque Jesús obedeció por mí. ¿Qué anda mal en esta imagen? No funciona. Entonces veamos esto. Isaías 56:8. Esto también es importante entender. Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel y todavía les juntaré otros los que ya reunidos. Significa que Dios tiene más de un rebaño. Tiene el rebaño judío y el rebaño no judío, pero lo va a injertar y solo habrá un rebaño. Vemos en Juan 10, 14, 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Ahí está. Tengo una foto aquí. ¿Quiénes conocen la palabra Shema? ¿Qué significa? Escucha y obedece. Si tú le dices a tu hijo que haga algo y te dice, te escucho, sí te escucho, pero no quiero que solo me escuches, le dices, quiero que lo hagas. Esa es una palabra, lo que Shema significa, escucha y obedece. Muchos les gusta escuchar, pero no obedecer. Y a una persona le gusta simplemente hacer las cosas y ni siquiera escuchar lo que se le dijo que hiciera. Esta adolescencia dice, no tengo que hacer nada porque Jesús ya lo hizo por mí. Eso que estoy hablando, de la historia de los Boy Scouts construyendo este rocket. Entonces, tú no puedes trabajar tu relación con alguien solo porque tu automóvil se descompone y alguien te detiene para ayudarte. No significa que te vas a casar con él. Entonces es lo mismo. Yo estuve trabajando por mucho tiempo. Ahora me siento que estoy jubilado porque me encanta hacer esto. Pero si te contrataron para trabajar en McDonald's y quiere que hagas hamburguesas, pero dice, pero yo soy un jardinero, quiero trabajar con las plantas y que se vea bonito. Entonces, yo te he contratado para que prepare las hamburguesas. Lo mismo es. No solo no solo las obras de la Torah nos salvan, ni nuestras propias obras nos salvan. Tenemos que averiguar qué Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Miramos las instrucciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Lee tu Biblia. Te va a decir ahí cuál su voluntad es para tu vida. Gálatas 3:10. Esto es malentendido. Dice, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo la mediación, pues escrito está. ¿Cómo se entiende eso?
hay que regresar de donde vino. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todos dirán amén. O que así sea. Entonces la única diferencia entre lo viejo y lo nuevo es que la Torah estaba en la piedra y ahora está en nuestro corazón. Ahora quiero hacerlo porque amo a Dios. No sigo a Dios por miedo al castigo. No sigo a Dios con la esperanza de una recompensa, sino que sigo a Dios porque Él murió por mí. Igual es como que si alguien en la carne muriera por ti, que tome una bala por ti, ¿cómo le respetarías y honrarías? Entonces lo que cambió mi vida cuando yo tenía 19 años fue cuando me di cuenta de que el problema es que nadie quiere ser salvado de su pecado. Lo aman demasiado. Solo quiere estar salvos de las consecuencias. Oh Dios, sálvame de las consecuencias de mis pecados, pero no de mi pecado. Y ese es el problema con gran parte del cuerpo del Mesías hoy en día. Pero ¿quién querría casarse con alguien o tener una relación con alguien si solo lo quisiera porque es su mejor partido? Entonces tenemos que darnos cuenta. Entonces, Deuteronomio 10, 15, 19. No. Deuteronomio 27, 21, 25. Maldito el que se eche con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá, amén. Eso no está en los 10 mandamientos. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre, su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acueste con su suegra en el pueblo, y todos dirán amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno por cualquier vida inocente, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, ¿cómo se van a hacer esas cosas? ¿Qué significa que ahora puedo hacer estas cosas? ¿Ver lo ridículo que esto es? Gálatas 3, 11, 12. Dice, ni un hombre es, ¿qué? No hay ser humano, no hay un gentil que trata de observar la Torah o un judío tratando de observar la Torah. Así no se justifica. Dice que es evidente que el justo vivirá por fe. ¿Dónde está? El justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Entonces tenemos de entender que convertirse al judaísmo por las obras de la ley no es de fe. Y muchos cristianos tratan de averiguar de qué tribu viven. Piensan que si se convierten al judaísmo o algo así van a tener una mejor relación. No, Dios te ama literalmente tal como eres. No importa si eres judío o gentil. Entonces miren esto, toda la idea de que el justo por la fe vivirá no es nada nueva. Miren Habacuc 2:4, el contexto dice, y el Señor me respondió, escribe la visión, hazlo claro sobre las aguas para que pueda correr quien la vea. La visión es todavía... tenemos Habacuc 2, 1 al 4. Dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Acá hay un pasaje mesiánico que se refiere al Mesías venidero y al mundo venidero. Deuteronomio 10, 15 y 19, es el mismo concepto. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió sus descendencias después de ellos. Es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como se ve hoy, circunciden pues su corazón, no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano, a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea, ven, inclusive en la Torah siempre ha sido del corazón. Si cree que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre,
No ves un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Dios no es bipolar. Él no está esquizofrénico. Él siempre va a ser el mismo, seguro. Con cada moneda hay dos lados. Siempre hay gracia, pero también tiene que haber justicia, porque si das gracia sin administrar justicia con ella, ¿qué pasa? Todos piensan que la ley no tiene ningún sentido. Si puedes acelerar y nunca te dan una multa en un lugar particular, ¿qué va a ser tu forma de pensar acerca del exceso de velocidad? Que eso es algo tonto. Entonces, Dios envió a Yeshua para morir. ¿Y para qué? Para que te des cuenta lo importante que es lo que Él dice. Por eso, porque nosotros quiere que obedezcamos. Una cosa es si tienes un niño que está corriendo por la casa y tira una estatua o algo y la rompe, versus a un adolescente que te mira los ojos, toma esa misma estatua y la rompe y la contra la pared y la rompe en 1000 pedazos. Una de las cosas que realmente cambió mi vida fue cuando escuché una enseñanza donde cuando pensamos en las consecuencias del pecado, ¿en qué estamos pensando? En muerte eterna, muerte física, muerte espiritual. La gente se vive, pero espiritualmente muerta. Así con la muerte eterna hay pérdida de paz y gozo, hay guerras, los pájaros se despiertan tosiendo en lugar de cantar, contaminación. Hay toda clase de consecuencias del pecado. Pero ¿cuál es la mayor consecuencia del pecado? El asunto de que todo el mundo hable tiene que ser el infierno, la mayor consecuencia del pecado. No, la mayor consecuencia del pecado es el dolor agonizante y la desilusión de Dios. Cuando dice, en Génesis dice que cuando habla como cuando Dios está sollozando, llorando, porque sus hijos se están rebelando contra Él y no quieren nada que ver con Él. Entonces comencé a pensar, así como José, cuando la esposa de Faraón entró, o la esposa de Potifar entró, él dijo, no puedo hacer eso, porque si me atrapan me matarán. No, él dijo, no puedo hacer eso contra Dios, le voy a romper el corazón. Así que era una relación completamente diferente. No se trata de mí. Cuando yo tenía 19 años se trataba solamente de mí. Pero luego me puse a pensar, nunca pensé en las consecuencias de mi pecado, cómo afecta a Dios en su corazón. Entonces tenemos que ver las cosas de esa forma. Esa es una relación completamente diferente, es lo que tiene que ver con el salvo. Ay. Entonces, en ninguno de los 10 mandamientos dice ama al extraño. En ninguno de los 10 mandamientos dice que tienes que cuidar de la viuda o del huérfano. Puedo decir, no estoy bajo la ley, así que no tengo que cuidar de la viuda, no tengo que cuidar del huérfano. Pero Dios mío, todavía tengo que dar diezmo. Eso es lo que muchas iglesias te dicen. Diezma, 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 diezma. Por amor de Dios, no sigas. No tiene sentido. Hebreos 11:4. Ustedes saben que Hebreos se le llama el capítulo de la fe y ningún cristiano es mencionado. Por la fe, dicen, Hebreos 11:4. Por fe, Abel dio algo. Por fe, Enoc dio algo. ¿Dónde estoy? Caín alcanzó el testimonio justo de Dios por fe. En ninguno de estos se habla de Abel, de Noé, y no eran cristianos, ni siquiera judíos, eran gentiles de los gentiles. Hebreos 11:8. No tengo ese verso. Pero se está hablando de la fe de Abraham. Aquí está. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo por el lugar que había de recibir con herencia y salió sin saber dónde iba. Y el anterior fue por fe Noé, siendo advertido por Dios que las cosas no se veían como reverente, preparó la arca. Entonces, aquí estamos. Noé, Abraham, ninguno de ellos conoció a Jesús, no conocían la ley mosaica, pero todos fueron salvos por gracia a través de la fe, por su obediencia.
Miremos en Levíticos 18:4. Dice, habrán de cumplir mis leyes y guardar mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios, por tanto guardaré mis estatutos y mis leyes por los cuales hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Si alguien mis estatutos será y mis leyes, los cuales hombre vivirá si los cumple. Los únicos que odian las leyes son los que rompen la ley. ¿Sabe que el 90% de la torta? Ay, me parece. Al siguiendo la Torah, está yendo en contra de la Torah. Si no es un levita, estás tratando de hacer un sacrificio. Y si eres una mujer, los hombres no siguen las leyes para las mujeres no siguen las leyes para los hombres. Los agricultores no siguen las leyes para los no agricultores. Entonces la Torah es para ciertos grupos y tienes que aplicarla para a lo que te corresponde. Entonces, veamos que lo que la Biblia dice acerca del juicio no deben aceptar sobornos. Ese es uno de los 10 mandamientos. Pero yo puedo decir, yo soy un agricultor, así que puedo tomar un soborno. No, ese es el legalista. Otro puede decir, yo soy juez, pero puedo tomar soborno porque no estoy bajo la ley. O podemos tener el corazón y mirar esa instrucción y decir, vaya, Dios no quiere que los jueces acepten sobornos, probablemente no quiere que yo no los acepte tampoco. Entonces, estudiamos los mandamientos de Dios para aprender acerca de Él. Cuando miras a un gobierno estatal que legaliza el aborto, legaliza la prostitución, legaliza todas estas cosas, la gente piensa que, lo puede hacer porque es legal. No operamos de esa manera. Ustedes queremos un gobierno que tenga un estándares morales mucho más altos y eso es lo que la Biblia nos dice, nos muestra cuáles deben ser. Entonces, cuando Dios dice, entonces el Señor mira el corazón de las personas. Y la razón por qué dejaron la esquina del campo para las viudas y los huérfanos, como dice la ley, dice. Entonces, pero yo puedo decir, no soy un agricultor, sí que no tengo que hacerlo, no estoy bajo la ley. O en contrario, dice, Dios, lo que Dios quiere es que cuide a la viuda y al huérfano. Porque entonces voy a hacer eso porque eso alegra el corazón de Dios. Entonces no obedecemos para convertirnos en cristianos, sino porque somos. Y es así como Dios quiere que nos comportemos. Entonces dice en Gálatas 3, 12 al 14, sin embargo la ley no se basa en la fe, más bien de acción. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Es exactamente lo que acabamos de leer. Pablo está hablando de Levíticos 18, 4, 5 cuando leyó eso, pero si no ve las conexiones, no ve lo que está hablando. El Cristo, el ungido, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición para nosotros y no escrito más. La libertad es para... No importa cuántas obras buenas haces, cuántas leyes de la Torah tú sigues, pero si haces algo en contra de la Torah, no puedes ser salvo por todas las veces que tú sigues la Torah. Ahora necesitas a alguien que te redime, que pueda redimirte de la muerte, y solo el Mesías y su sacrificio puede lograr eso. Y luego dice, el ungido compró nuestra libertad de la maldición, de haber desobedecido la Torah. Entonces, la Torah no es la maldición. La Torah es la ley que nos está mostrando que necesitamos al Mesías porque no podemos mantenerla. Entonces tomó la maldición sobre sí mismo porque estaba escrito, maldito como todos los cuelgan del madero. Eso está en Deuteronomio 29:3. Por eso, para ese propósito, la bendición de Abraham viene de los paganos en el ungido Yeshua, para que por medio de la fe recibamos el promiso del Espíritu. Yeshua fue inocente, entonces la maldición que tomó sobre sí mismo era la maldición que nos correspondía a nosotros. Pablo no está poniendo la fe en la Torah, está diciendo lo correcto.
Ay, ay, ay. Por eso en los evangelios dice, muchos vendrán, hablarán conmigo y hablarán de las cosas maravillosas que hace. Dice, no lo conozco, ellos hacen estas obras, pero no está basada en la relación, pero está bien. Él nos llama para trabajar. Otro ejemplo, Levítico 18:7. No descubrirá la desnudez de su padre o la desnudez de su madre. Esto está mostrando que las personas quebrantan la ley. Al seguir la ley no te salva, pero seguir la Torah es lo que queremos averiguar, cuál es el corazón de Dios y cómo debemos comportarnos. Miremos Romanos 3:20, porque por la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El propósito de la Torah es que nos hace saber es que necesitamos un redentor. Si eliminas la Torah, nadie pensará que necesita un redentor. Y esto puede sonar, escuchen esto, sonar como que si Pablo es esquizofrénico, pero no lo está. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero en Romanos 2:13, pero los que en capítulo 2 dice los que hacen la ley van a ser justificados, y en el otro dice que no van a ser justificados. Miramos, es que no lo entendemos lo que dice Santiago 1:22-23. Sean hacedores de la palabra y solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Entonces aquí se está refiriendo a Shema, escucha y obedece. Hebreos 5:8-9. Este es uno de los versos más temerosos, aterradores de la Biblia. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, entonces, salvación es basada en la obediencia. Ok, ¿qué vamos a hacer con eso? Mira, si estás mirando a Dios, hace lo que papá dice. Si no haces lo que papá dice, te hace preguntar, no está bajo su autoridad, tú no debes de ser su hijo o hija. Entonces vamos a cerrar en Gálatas 3:15-19. Dice, hermanos y hermanas, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie la invalida ni la añade en condiciones. Ahora, voy a explicarles algo de que la gente no entiende de la cultura de esa época. Entonces, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y no dice, y a la descendencia como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, el ungido. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido echada la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora, ¿quién de ustedes conoce la palabra mus, alce? Y si hay 3 alces, se dicen 3 alces. Lo mismo en el hebreo, la palabra semilla puede singular o plural. Entonces, Pablo está haciendo aquí un midrash, o sea, usando un singular y plural como si tuviera más de un significado. No sé si están familiarizados con Pardes. Significa en realidad jardín, pero es un acrónimo donde la P significa Pasha. Entonces, cuando lees tu Biblia, estás mirando el significado directo literal del texto. Luego, no pongas bozal al buey, no le pongas bozal al buey. Eso es lo que significa directamente. Y luego tienes la R, que es la ramés, que es una pista y otro significado. Eso es lo que el pastor Pablo estaba haciendo en el Nuevo Testamento. Está diciendo, así como tú no pones un bozal en la boca del buey, tú deberías apagar
Okay. O sea, ese es un remés, una clave, luego, the drash es otro nivel, como una historia, una alegoría. Por decir, Sara es la Jerusalén de arriba del cielo y Agar es la de abajo. Entonces, dice, son cosas escondidas que hay que desterrarlas y encontrarlas. No creo, no, en el judaísmo hay 70 capas cuando se mira esto. Así que estamos rozando el agua y creemos que lo entendemos, ni siquiera llegamos, te podemos llevar a bucear si se pudiera. Entonces, cuando dice lo último, el testamento no puede cambiar, no es completamente cierto, a menos que sepa de lo que se está hablando. En primer lugar, tiene que ajustarse a la Torah o era inválido. Segundo, podría cambiarse antes de su muerte, no después. Por ejemplo, si tienes un último testamento que hiciste y 3 años después quieres cambiarlo, puedes cambiarlo antes de morir, pero este es el trato. Un tipo de la última voluntad y testamento antes que una persona muera, si un hombre regala su propiedad antes de morir, eso no se puede revertir después de su muerte. Otras palabras, si él dice, le voy a dar esto a ti antes de que yo muera, y luego, después que muere, alguien puede decir, no, pero eso es mío. No puedes cambiar eso. Un tipo es si un hombre no diera su propiedad. Una alteración antes de morir y otra después. Entonces, ¿de qué está hablando? De la que se hizo antes de morir después. La bendición de la simiente prometida a Abraham era para toda la humanidad que vimos. Por lo tanto, inclusive Abraham, que no era judío, las naciones gentiles no necesitan volverse judías. Los pactos no se reemplazan entre sí, en realidad se construyen unos sobre los otros. Entonces, en Gálatas 3, 24 27, miren esto. Entonces, la Torah se convirtió ¿en qué? En nuestro tutor para llevarnos al Mesías. Quiero que piensen en esto. Entonces, ¿cuál es el propósito del tutor? Alguien que tiene rico y alguien que quiere ayudar a su hijo para saber cómo caminar correctamente, cómo sentarte correctamente, cómo cepillarse los dientes. Una vez que aprendió a cepillarse los dientes, ¿va a matar al tutor? No. ¿Para qué? No vas a tirar la Torah cuando el tutor es lo que te está trayendo. Una vez que aprendes a cepillarte los dientes, ya no tienes a tu mamá, no necesitas a tu mamá parada a tu lado porque ya tú sabes cómo cepillarte los dientes. Entonces la Torah te enseña cómo comportarte y luego una vez que recibimos al Mesías entendemos ya que ahora no necesitamos la Torah que nos diga qué hacer porque está grabada dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? Wow, suficiente por hoy. Espero que tenga sentido. Pero eso es lo que necesitamos para tener un mejor entendimiento del hebreo, de la cultura, de lo que estaba sucediendo en esa época y vamos a verlo la próxima semana. Y que vamos a empezar Vaikra. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Lo que quiero hacer es entender el corazón de Dios. Su corazón es por sus hijos. Igual que si tú tienes tus hijos, su corazón es que tus hijos te obedezcan y hagan lo que digan, no lo que ellos quieren hacer. Avinu Malkeinu, Padre Israel, te damos muchas gracias por tu amor, por el corazón que tienes por cada uno de nosotros y quieres que te volvamos a tus instrucciones y que te sigamos, no por miedo al castigo, no por la esperanza o recompensa, sino porque nosotros te queremos, te honramos, eres nuestro papá, es nuestro daddy, nuestro Abba. Te damos gracias porque podemos aprender a través de las ideas que has hecho. Padre, oro para que continúes bendiciendo a tu pueblo. E incluso, como dices en la Torah, no solo quieres bendecirnos, pero quieres poner tu nombre sobre nosotros. Es por eso dijiste que Aarón dijera esto. Ibarejeja Adonai berishmaecha, Yaer Adonai panevelecha vijuneka, Yisa Adonai panevelecha veyasen lecha. Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia.
El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre. Eyed, Asher, Eyed. Amen. See you next week.